ya estamos de regreso aquí en nuestro día. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y ahora es momento de dar la bienvenida a nuestro psicólogo de cabecera, Juan Manuel García, con un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la erradicación del autodesprecio, el verdadero camino para el autoestima. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días también a todo tu público. Un gusto saludarlos, que tengan una excelente semana. Y fíjate que un tema bien interesante, Cristi, esta parte sobre la erradicación del autodesprecio, un camino profundo para llegar a la autoestima. En muchas ocasiones seguramente nuestros amigos y amigas que nos están escuchando, muchos de ellos han tratado de hacer ciertas actividades o como leer un libro, acudir a algún curso o simple y sencillamente exponerse como información para sentirse bien. Algo muy importante sobre esto es que hemos estado nosotros tratando de conocer lo que es el autoestima a través del placer. ¿Qué quiere decir esto? A través de los logros, a través de las metas, incluso cuando a nosotros nos sale bien algo, pareciera ser que nos sentimos radiantes y en muchas ocasiones muchas personas dicen, oye, pues qué buena autoestima tienes. Bueno, uno de los puntos importantes tendríamos que decir que, en efecto, tener un logro o llegar a una meta o que algo nos salga bien, podemos nosotros festejarlo, podemos nosotros compartirlo. Sin embargo, pues no es como la constante en la vida. Si nosotros nos ponemos a pensar, muchas personas que tienen constantemente actividades no siempre logran como objetivos. Y esto es algo muy importante porque no cumplimos metas o no cumplimos objetivos que queríamos, no significa que nosotros tengamos que sentirnos mal. Esto como tal va a ser un proceso que es reaprender entonces cómo es el autoestima. Porque en muchas ocasiones es decirme cosas buenas, hacer que tenga como alguna meta cumplida o llegaría a tener desde un vehículo, una casa, un aparato, algo como tal. Y algo muy importante es que cuando no ocurren esos cambios, muchas veces las personas se maltratan. ¿Cómo es que se maltratan? Se empiezan a ofender, se empiezan a criticar, se empiezan a despreciar, incluso hasta se empiezan a comparar. Cuando empiezan estos procesos, podríamos decir nosotros que estamos entrando profundamente a un autodesprecio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el compararnos, el criticarnos, el juzgarnos o el violentarnos, pues no está en muchas de las ocasiones en nuestro control las circunstancias, tanto circunstancias familiares, económicas o simple y sencillamente circunstancias de vida. Por lo tanto, nosotros comprendemos que para poder acceder a una autoestima profunda, tenemos nosotros que empezar a trabajar con frenar el autodesprecio. A pesar de que no tengas logros, a pesar de que no logres esa meta, no significa que puedas tú maltratarte o despreciarte o criticarte. Al contrario, entender que en la vida la constante es justamente estarnos esforzando y en algún momento cuando las circunstancias se alinean, pues aparecerán cosas que hay que festejar. Si no llegan a aparecer, tener mucha prudencia en cómo nos hablamos, en cómo nos tratamos, para que de esta manera pueda emerger un buen trato primero hacia nosotros y al momento de tener un buen trato hacia nosotros, a pesar de que no tengamos metas, es lo que nos va a permitir tener, vamos a llamarle como esa gasolina para el motor emocional que nos permita avanzar hacia nuevas metas en un futuro. Justamente algo que acaba de mencionar muy importante, entender que a pesar de que no conseguimos nuestros objetivos, seguimos intentándolo, porque yo creo que desafortunadamente, pues muchas personas, pues lo comentábamos, de que a lo mejor tenemos un objetivo, una meta en nuestra vida, no la alcanzamos y es cuando uno se viene para abajo, ¿no? Sí. Fíjate que algo muy importante que me gusta compartir cuando tengo la oportunidad de tener grupos, tanto de estudiantes o pacientes, que las metas son buenas, siempre y cuando no se vuelvan como una obligación cumplirlas. ¿Por qué? Porque cuando lo vemos como una obligación podemos llegar a hacer cosas que nos logren lastimar. El proceso y el resultado de ese proceso es lo que nos puede llevar a que cumplamos esa meta. Un ejemplo, en muchas ocasiones, cuando vemos personas que quieren tener acceso a una cierta calidad de vida, pues sabemos nosotros que cuando la ven como un objetivo, pero aparte obligado, pues logran hacer cosas incluso hasta ilegales, en donde se ponen en riesgo a otras personas. Por lo tanto, tendríamos que entender que el proceso de sentirnos bien arranca desde el que nosotros mismos no nos tratemos mal. Cuando nosotros frenamos ese autodesprecio, pues la autoestima puede emerger
y cuando emerge, evidentemente podemos tener muchos recursos, tanto emocionales como relacionales, para de esta manera cumplir metas que tengan un poquito más de objetivo, tanto familiares, personales, económicas, y de ahí ir agarrando recursos pues, para que la persona tenga un mejor desarrollo y sobre todo que no sufra durante el proceso. Y ya nos comentaba algunos consejos para eliminar el autodesprecio y aumentar nuestra autoestima. ¿Cuáles otros consejos nos podría dar para elevar esta autoestima que tenemos? Fíjate que una de las primeras partes en que hay que trabajar es como el autorreconocimiento, porque en muchas ocasiones estamos nosotros percibiéndonos a través de lo como nos miran los demás. Entonces pareciera ser que si el otro dice que yo estoy bien, en muchas ocasiones la persona se siente bien. O cuando otras personas observan que está teniendo un error y se lo señalan, pues llega a generar como mucho malestar. Uno de los puntos importantes es volver como a retomar, a tener esta autoobservación y empezarnos a validar. ¿Cómo? Pues unas pequeñas frases muy sencillas que podemos aplicar es a mí. Es como decir, a mí me agrada esto, a mí no me gusta esto. Podemos decir, oye, pero es un ejercicio muy pequeño, sí, pero cuando nosotros estamos viendo como la apertura donde alguien puede señalarnos, pues nos quita mucho esta capacidad de autoobservación. Es como decir, oye, a mí me gustó mucho esta película, habrá otra persona que diga, pero esa película está horrenda. Por eso, a mí, ¿sí? O sea, claro. es validándome a mí, no es como para que si a ti mi opinión te llega a agradar, es donde yo me hago responsable y donde a mí mismo me valido si me agrada o no. Esa es una primera parte donde podemos frenar mucho el autodesprecio, porque al final estamos validándonos nuestros propios sentir a pesar de lo que digan nosotros. Aquí en las redes sociales ya nos llegó un comentario, una pregunta, ¿cuál le voy a dar lectura? Dice por aquí, interesante tema. Yo tengo la autoestima elevado. Bueno, eso creo, pero hay personas que acaban con él. ¿Cómo poder evitar este tipo de comentarios con las personas que me dicen cosas? Muy bien. Fíjense que algo muy importante es comprender que el autoestima, cuando decimos hay como una autoestima elevado, tendremos que tener como mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones esta percepción de tener una alta autoestima también nos puede hablar de un proceso, vamos a llamarla de ultraimagen. ¿Qué quiere decir? Una imagen social en la cual tiene un juego de cómo me gusta que me observen. El problema es que cuando esa imagen social no es por todos bien vista o reconocida, la persona se siente mal. Entonces, más bien podríamos decir, qué bueno que se perciba con una buena autoestima. ¿Y cómo sabemos que tenga esa buena autoestima? Que a pesar de las circunstancias adversas, incluso maltrato, tomamos una decisión para tratarnos bien a nosotros. ¿Qué quiere decir? Si hay alguien que me está maltratando o un grupo de personas en las cuales no me lleva a un buen trato personal o de hábitos, me puedo retirar. Claro que va a doler, porque al final de cuentas la salud tiene su costo. Pero lo importante es saber que no venga culpa, no venga una crítica y sobre todo que no venga un juicio personal. En muchas ocasiones podemos nosotros pensar que es importante estar con los demás y claro que lo es, siempre arrancando de estar bien con nosotros mismos. Yo creo que excelentes consejos los que nos acaba de dar el día de hoy para todas las personas que nos están viendo ahí en casita, que a lo mejor se quedaron con alguna duda o que han agendado una cita. ¿Dónde lo pueden hacer? Claro que sí, estamos al sur de la ciudad en el 449-452-9551. Estamos para sus órdenes en redes sociales como re-configuración en Instagram y re-configuración en Facebook y quedamos siempre a sus órdenes deseándoles un excelente inicio de semana. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y nos vemos la próxima semana. Al contrario, con muchísimo gusto. Y ahora sí, vámonos a otra pausa promocional, pero no se despeguen porque al volver tenemos más información de su interés en el mejor programa de entretenimiento, Nuestro Día.